Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una bomba estalló en el mundo del entretenimiento. En la nueva serie protagonizada por Slagenolu, los espectadores están convencidos de que hay una clara referencia a Alil Sezai, su expareja. Sí, como lo escuchan. Desde el primer episodio, ciertos diálogos y actitudes del personaje principal han generado un revuelo entre los fans, quienes no tardaron en llenar las redes sociales con comentarios, teorías y capturas de pantalla. Esto es claramente sobre Alil, escribió una usuaria en Twitter, mientras otra comentaba, Sla nos está contando su verdad a través de la pantalla. En la serie, Sla interpreta a Elif, una mujer fuerte, decidida, pero marcada por una relación tóxica con un músico carismático y volátil, de nombre Akan. Desde su primera aparición, Akan muestra una personalidad manipuladora y emocionalmente abusiva, lo que llevó a muchos a asociarlo directamente con Alil Sezai. Yo te amaba, pero tú solo tocabas canciones para otras, dice Elif en una escena que se volvió viral. Los espectadores lo interpretaron como una clara referencia al pasado amoroso de la cantante, conocido públicamente por su relación tormentosa con Alil. La historia toma un giro dramático cuando Elif, tras sufrir varias traiciones, decide contar su versión de los hechos a través de una canción. No me arrepiento de haber amado, me arrepiento de haber callado, canta el personaje, con una emoción que traspasa la pantalla. Las redes estallaron. Eso es exactamente lo que Sla vivió, escribió una fan. La similitud entre la trama y los eventos reales es demasiado evidente para ser una coincidencia, según muchos. Los medios no tardaron en preguntar a Sla sobre las comparaciones. Su respuesta fue corta pero contundente, el arte imita a la vida, y a veces la vida imita al arte. Esta frase, repetida miles de veces en TikTok y Reels de Instagram, no hizo más que alimentar las especulaciones. Y es que Sla, conocida por su discreción, nunca antes había sido tan directa. El guionista de la serie, Mehmet Kaya, también fue interrogado por los periodistas y su respuesta dejó todo en el aire, nos inspiramos en muchas historias reales. Si el público encuentra conexiones, es porque el dolor y el amor son universales. Pero una fuente cercana al equipo reveló de forma anónima que varias escenas fueron modificadas a último minuto tras conversaciones privadas entre Sla y el director. Lo que aumenta la teoría de que hay un mensaje oculto para Alil. En otra escena impactante, Elif le grita a Akan, no me rompiste, me hiciste más fuerte. El público se levantó de sus asientos, las redes ardieron nuevamente. Esta frase es una declaración directa. Sla ha hablado, aseguró una influencer de contenido televisivo. Además, algunos fans compararon la vestimenta de Akan con la de Alil en conciertos antiguos, afirmando que incluso los detalles visuales están cuidadosamente elegidos para reforzar la referencia. En los episodios siguientes, la tensión entre Elif y Akan continúa intensificándose. En una escena ambientada en un estudio de grabación, Akan intenta convencer a Elif de que lo perdone, utilizando las mismas palabras que según antiguos reportajes. Alil habría dicho en una entrevista tras su ruptura con Sla, no supe valorarte en el momento, pero siempre te llevé en mi música. Este paralelismo desató aún más teorías. Muchos comenzaron a revisar entrevistas pasadas, intentando encontrar más coincidencias, y las encontraron. El vestuario de Elif también llamó la atención. En el tercer episodio, aparece usando un vestido rojo largo muy similar al que Sla usó en una entrega de premios poco después de su separación con Alil. Este detalle no pasó desapercibido para sus seguidores más leales, quienes interpretaron la elección del vestuario como una señal de empoderamiento y de tomar control de su propia narrativa. Además, en redes sociales empezó a circular una teoría particularmente interesante. Que cada canción presentada en la serie es una metáfora cuidadosamente construida sobre las etapas del duelo emocional de Elif/Sla. La primera canción es negación, la segunda es ira, la tercera es aceptación, explicó una usuaria de TikTok en un video viral que superó los 2 millones de reproducciones.
Esla no solo está actuando, está sanando frente a nuestros ojos. En una entrevista posterior, cuando un periodista le preguntó directamente si Akan representaba a alguien real, Esla solo sonrió y dijo, cada quien ve su reflejo donde quiere verlo. Esa ambigüedad fue suficiente para mantener la conversación viva en todos los foros, desde YouTube hasta Reddit, donde los usuarios diseccionaban cada palabra, cada gesto, cada nota musical. Pero la escena que realmente cambió todo fue la del episodio 5, cuando Elif, frente a una multitud, canta una canción inédita llamada Fuego en el invierno, cuyos versos parecen salidos directamente del diario personal de una mujer que ha sobrevivido a una relación destructiva. No eras mi tormenta, eras la niebla que no me dejaba ver, canta con una mirada desafiante. El público, tanto dentro de la serie como en la vida real, reaccionó con lágrimas y ovaciones. Muchos fans afirmaron haber sentido una catarsis al verla cantar esas palabras. Por su parte, Alil Ses haya guardado un silencio absoluto. No ha hecho declaraciones públicas, ni ha publicado nada alusivo en sus redes sociales desde el estreno de la serie. Este silencio, interpretado por muchos como una confirmación tácita de su incomodidad, solo ha servido para avivar el fuego. Quien calla, otorga, escribieron algunos usuarios en Twitter, mientras otros le pedían que se pronunciara para dar su versión de los hechos. No obstante, hay también quienes defienden a Alil, argumentando que el personaje de Akan podría ser una mezcla de varias experiencias vividas por Esla, no solo con él. Algunos incluso critican al artista por utilizar su plataforma para ajustar cuentas. Sin embargo, los defensores de la cantante argumentan que durante años se esperó que ella permaneciera en silencio y ahora que por fin habla, aunque sea de manera artística, se le acusa de demasiado. En paralelo, la serie se ha convertido en un fenómeno cultural. No solo lidera el rating semana tras semana, sino que ha generado debates profundos sobre el papel del arte como medio de expresión personal y sobre cómo las figuras públicas gestionan su pasado emocional en la era digital. Programas de televisión, podcast e incluso espacios académicos han comenzado a discutir la serie desde una perspectiva sociológica y feminista. Elif representa a miles de mujeres que han amado a un hombre que no supo cuidarlas, dice la crítica de televisión Mariana López en un artículo del diario El País. Y si esa historia tiene ecos de la vida real de Esla, entonces la serie no solo entretiene, sino que también repara. El episodio final promete ser aún más revelador. En los avances mostrados, Elif se enfrenta por última vez a Akan en un escenario vacío. Ella sostiene una guitarra, él intenta hablarle, pero ella lo interrumpe, no te debo explicaciones. Mis canciones ya lo dijeron todo. La escena se corta ahí, dejando a los fans ansiosos por descubrir cómo terminará esta historia que ha traspasado la pantalla para convertirse en un reflejo crudo y emotivo de la realidad. Mientras tanto, hashtags como #Elif habla, #es la cuenta su verdad y #arte y vida siguen siendo tendencia. La frontera entre ficción y realidad se ha vuelto más difusa que nunca, y el público, lejos de alejarse, se siente más involucrado que nunca. Y quizás eso sea lo más revolucionario de todo, que una historia tan personal haya logrado unir a miles de personas en un solo sentimiento de empatía, sororidad y, sobre todo, sanación. No olviden suscribirse al canal y dejar su opinión debajo. Cada comentario es importante y ayuda a que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo del espectáculo. Un abrazo grande a todas.